quiero compartir un mensaje esta mañana de la palabra. Amén, no puede ser de otra manera. Tiene que ser de la palabra. Y siempre está en mi corazón: Señor, necesitamos conocerte más. Necesitamos conocerte más y más. No es suficiente. Nunca es suficiente. Y lo cierto es que la Biblia es inagotable. La palabra de Dios es inagotable. Su palabra no tiene término, hermano. Si bien es cierto, nosotros podemos ver en la palabra de la página 1 y la última página donde termina Génesis, esa palabra que está contenida ahí es un río inagotable de esperanza, de verdad, de amor. Todo lo provee, todo lo tiene dispuesto. Y a mí me encanta, yo me quedo maravillado cuando cada vez que voy, y a veces, ¿no? Uno dice, oye, pero pareciera que estás comiendo lo mismo, ¿no? Porque qué rico es el pollo a la brasa, una vez. Qué rico es el pollo a la brasa, ¿no? 2 veces, ya 3 veces ya como que hostiga. Pero en el menú del Señor hay una variedad, así como la variedad de nuestra comida nacional. Hay tanta comida para comer. Tú puedes comer una cosa. ¿Y cuántos pueden volver a comer ceviche? ¿Y cuántos pueden volver a comer pollo a la brasa y el arroz con pollo? Y puedes volver a comer y a repetir platos y platos. ¿Por qué? Porque le decía esta mañana a mi hijo, qué rico es comer, ¿no? Porque estábamos comiéndonos un sanguchito. Qué rico es comer. Y yo digo, no hay que comer mucho, ¿verdad? Pero qué rico es comer. Bueno, el desayuno, como rey, dice, ¿no? Bueno, algunos reinan mucho. Bueno, yo soy de eso, creo, en cuanto a los alimentos. Pero cuando vamos a la palabra, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es el Señor. Y siempre está marcado en mi corazón, ¿quién es este Jesús? Quiero que vayamos un ratito, acompáñenme y vamos un ratito a la Escritura, porque es un verso que creo que no te lo he dado, Joel. No creo, no te lo he dado. Es Marcos capítulo 4, verso 41. Dice que los discípulos, ellos habían estado caminando con el Señor Jesús. Yo estuve compartiendo acerca, no sé si llamarlo esto como una serie, pero estuve compartiendo esto en el día jueves, en el servicio del día jueves, y estuve compartiendo esto también lo habían preparado en el full day de la palabra, ¿no? Y lo estuve compartiendo. Los discípulos, ellos estaban caminando con el Señor Jesús, estaban aprendiendo directamente de Él quién es Jesús. Estaban aprendiendo el reino de los cielos, el grano de cómo es el reino de los cielos. El Señor les estaba enseñando muchas cosas en teoría, diga conmigo, en teoría. Pero el Señor tenía que llevarlos a la práctica. Y la Biblia nos enseña y nos habla de que en medio de las enseñanzas, Él había terminado las enseñanzas y el Señor les dice a ellos, pasemos al otro lado. Es decir, tenían que cruzar el mar de Galilea, ¿no? Y les dice, pasemos al otro lado, y en medio de la noche el Señor se queda dormido. Y la Biblia nos enseña que mientras Él se queda dormido, se levanta una gran tempestad. Y se levanta una gran tempestad tan acalorada, tan fuerte, que había 4 pescadores, gente que estaba acostumbrada a la pesca, al mar, o sea que estaban en su medio, pero era tan poderoso esto que se levantó, que ellos pensaban ya que se iban a morir. Pero el Señor estaba ahí con ellos, durmiendo. Y la Biblia nos enseña, bueno, el Señor estaba durmiendo porque Él tuvo que hacerse hombre, y como hombre su cuerpo estaba cansado. Pero ¿cuántos saben que el Padre no está durmiendo? Y el Señor estaba plácido, dormido, feliz, cansado también, humanamente hablando. Pero los discípulos desesperados. El Señor les había hablado acerca de la fe a ellos, acerca de que es necesario tener fe. Y sin embargo, ellos dicen que lo levantan al Señor y le dicen, Señor,
¿No tiene cuidado de nosotros que perezcamos? Y él se levanta y le habla al viento y le dice, calla, enmudece, y en ese momento se calma todo. Pero le habla al viento, porque ustedes saben que el mar solamente es el reflejo de lo del viento. Si está agitado es por él, por el viento. Por eso es que el Señor reprende al viento. Y al reprender el viento, todo entra en calma, en sosiego, en bonanza. Y el Señor le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y si bien es cierto, y acá viene el verso 41 que quería leerlo junto con ustedes, entonces temieron con gran temor, dice. Y a pesar de que estaban caminando con el Señor Jesús, dice que se decían el uno al otro, y dice que se decían, ¿quién es este? Un ratito, pero es Jesús. No. Yo conozco a un Jesús. Perdonen que estoy parafraseando. Conozco a ese Jesús con el que estamos caminando, porque hemos estado días antes, nos ha estado enseñando. Pero un ratito, ¿quién es este? No sé si me dejo entender. Ellos conocían al Señor Jesús humano, pero no estaban entendiendo que Él es Dios, que Él es el Señor. Y le dicen, ¿quién es este? Y se sorprenden con lo que le dice, porque que aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, esta palabra para mí es importante, porque muchos de los que estamos aquí podemos conocer acerca de Jesús, pero realmente aún, digo yo, en buen término, quiero ser amable conmigo mismo y con ustedes, estamos conociéndole. Hemos iniciado nuestros pasos para conocerle verdaderamente. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos conocerle. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocer quién es el Señor. Él muestra a sus discípulos quién es Él, pero no en la teoría. ¿Cuántos dicen amén? Sino que los lleva a la práctica. Tiene que llevarlos a la práctica, porque ellos necesitan entender quién es Cristo. Ellos necesitan saber quién es Cristo. Y qué mejor que en medio de las dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades en su vida? Yo levanto mis manos, levanto mis pies, porque me faltan manos para poder señalar que verdaderamente tenemos dificultades en la vida. Pero ¿saben? El Señor los lleva a la práctica para mostrarles quién es Él, quién es Cristo. Y ellos, en ese momento, están simplemente caminando con Él, pero no saben con quién están caminando. Y es como muchos de nosotros estamos hoy en día. Caminamos con Jesús, pero no entendemos con quién estamos caminando. Porque no le estamos conociendo. Pero amén, hemos orado, hermanos, para que Dios se dé a conocer. Así que prepárate, porque las pruebas van a venir. Ay, pastor, no me asustes. No te asustes, porque no te va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los que no dicen amén es porque están todavía meditándolo. En el Salmo 89, en el verso 9, en el verso 8 y 9, en el Salmo 89, el Señor es el Señor que tiene el control sobre la naturaleza. Él es Dios. Y acá dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Está hablando el salmista. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Primero habla de quién es Dios. Que Él tiene, y le dice, tú tienes dominio, le dice, sobre la braveza del mar. ¿Quién es este? Están con Él, pero no le conocen. Pero ¿saben cómo podemos conocerle? Por medio de la Escritura. La palabra nos va a decir quién es Dios. Cuando se levantan sus ondas o sus olas, ¿qué dice? Tú las
calmas, tú las sosiegas. Pero el Señor está con ellos porque los está llevando a un proceso de entendimiento. ¿Saben lo que es un proceso de entendimiento? Él, como un padre que es, nos lleva de la mano, como un padre que lleva a su hijo de la mano y le va enseñando las cosas que tiene que aprender. Esta autoridad que Él muestra no es una autoridad de hombre. ¿Cuántas veces yo le he dicho al viento o al mar, oye, cálmate, cálmate, quiero entrar a bañarme? Y el mar no me ha hecho caso. Porque cuando vamos a la playa, y a veces nos vamos a Kauai, esa playa es conocida porque así te dicen, no, hay un montón de gente se ha ahogado, tienen que tener cuidado, ya tú ya no te metes. No. Pero a mí el mar no me hace caso. Pero al Señor sí, porque Él es el Señor. Él es el Señor de la creación. Entonces, Él les está llevando a los discípulos a que ellos puedan ver quién es, con quién están caminando. Porque el hombre necesita saber quién es su Jesús. No un Jesús teórico, mental, conceptual. Sí, Jesús es Dios, sí, yo sé. No sabes nada. Necesitas pasar por las pruebas difíciles para entender quién es Jesús, para que lo veas en la práctica en tu propia vida. Y lo necesitamos, pero a veces no queremos las pruebas. ¿A quién le gusta estar incómodo? A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta la incomodidad. Es más, el hombre es un ser de confort. Mientras más cómodo esté, más feliz es. Este Jesús, que ellos aún no están conociendo, pero que el Señor primero les enseñó la teoría, les ha dicho cómo es el reino de los cielos, cómo es que tienen que tener fe, pero ahora Él los está llevando en la práctica. Y ciertamente el Señor se quedó dormido, pero si Él está allí y Él le dijo, pasemos al otro lado, ¿iban a pasar o no iban a pasar al otro lado? Si Él dijo que iban a llegar al otro lado, iban a llegar. Amén. Él es el único que tiene autoridad y muestra su poder al hombre sobre algo que el hombre no puede controlar. ¿Qué es lo que el hombre no puede controlar? La naturaleza. El hombre no puede controlar la naturaleza, no puede. Trata, pero no puede. Lo único que podemos hacer es proyectar y especular si mañana lloverá, mañana no lloverá, habrá sol. Eso puede calcular el hombre, pero el hombre no puede controlarla. El Señor les está diciendo a ellos, yo soy el Dios de la creación, soy el que tiene el poder y el dominio sobre los mares, sobre la tierra, sobre el viento, sobre todo. Luego, en Marcos 5, en el capítulo 1, y no tienen que ir ahí, solamente lo voy a mencionar, el Señor los lleva a otro lugar. Cruzan nuevamente el mar de Galilea y entran a un lugar donde hay un endemoniado gadareno, de Gadara. Un endemoniado, una persona que está poseída, perdida, pero poseída totalmente, que no puede controlar absolutamente nada. Dice que este hombre vivía en los sepulcros. Pon el verso 2, por favor. Dice que vivía en los sepulcros. Y en este lugar donde este hombre vivía en los sepulcros, dice que le salió al encuentro. ¿Ustedes creen que Jesús, de casualidad se encontró con el gadareno? ¿Con el endemoniado? No, Él los llevó a ese lugar. Porque primero les ha mostrado, yo soy el que tiene poder y autoridad sobre la creación. Le dice al viento, calla, enmudece, y el viento calla y enmudece. Pero ahora los está llevando con un hombre que está endemoniado y que nadie quiere pasar por ese lugar. Y los lleva sobre un hombre que dice que tiene un espíritu inmundo. Dice en el verso 3 que nadie podía atarle ni aún con cadenas.
Y en el verso 5 dice que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Hermano, cuando una persona está atrapada, sea en drogas, sea en una adicción, puede ser sexual, puede ser una adicción a la ludopatía o cualquier adicción conocida de nuestro tiempo, que no es visible, porque hoy tenemos adicciones que no son visibles, pero que la gente está viviendo atormentada y que está viviendo atrapada. Una de las cosas que hace Satanás, porque estas adicciones son puertas abiertas para que demonios vengan y posean a las personas, para que tomen lugar sobre sus vidas. ¿Ustedes creen que el drogadicto no quiere salir, que los adictos no quieren cambiar su vida? ¿No creen ustedes que no se arrepienten el primer día en que probaron la droga y dijeron, ¿por qué la probé? Pero ahora están perdidos. En el caso de este hombre que estaba endemoniado, ya no había solución para él, porque él prácticamente estaba atado y estaba combinado. Una de las cosas que hace el pecado con la gente es, no solamente destruye su vida personal, destruye su vida relacional con su familia. Y luego que destruye su vida relacional, lo aísla y lo separa y lo aparta y lo lleva y lo hace que viva en la miseria. ¿Han visto esos locos que están en la calle? Que todo el mundo piensa que está loquito. No, no nació loco. La mayoría de ellos son drogadictos, son adictos a algo. Y es esa condición que los ha llevado al aislamiento. ¿Cuánta gente hay así que está como el endemoniado de Gadara, perdido? Que fue un peligro, y en este caso él era un peligro, pero la gente que está en esta condición también es un peligro para su familia, y la gente no los quiere. La gente no los quiere. No es que no quieran a la persona, no quieren a esa persona por su conducta, no quieren a esa persona porque saben en lo que están metidos y lo que van a hacer y lo peligrosos que son. No le abren la puerta a una persona de esa índole en su casa porque dicen, cuida las cosas, no vaya a ser que algo se lleve. Pero eso no pasa acá. No, sí pasa, pasa. Eso es lo que hace. Eso es lo que hacen los demonios. Y cuando el Señor se encuentra con este endemoniado de Gadara, todo el mundo le tenía miedo. Sin embargo, en el verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, dice, y se arrodilló ante él, y clamaron a gran voz, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Un ratito, ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando el hombre que está endemoniado? ¿O están hablando los demonios? Los demonios están hablando. Los espíritus caídos que poseen a esta persona están hablando y le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verso 8. Verso 9. Y le preguntó, el Señor le preguntó. No le está preguntando porque posiblemente, digamos que esa persona se llamaba Toñito. Vamos a poner un nombre cualquiera. Se llamaba Toño, o Antonio, ¿no? Antonio, Toñito. Digamos, pero él no le está diciendo, él no le está preguntando a Toño cómo se llama. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cuántos muchos? ¿Cuánto era una legión? 6.000. Una legión romana estaba compuesta por 6.000. Eran 6.000 demonios que estaban poseyendo a una sola persona. 6.000 demonios atormentando a esta persona y teniéndolo cautivo, preso. Y dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, estos demonios al ver a Jesús se arrodillan ante él y le dicen,
tienen temor de ¿qué tienes contra nosotros? Pero ¿qué era lo que estaba haciendo con el hombre? ¿Cómo lo tenía? ¿Cómo lo tenía el hombre? Esclavo, atado a sus prisiones, atado a su miseria, aislado totalmente, con un hogar destruido, su vida destruida, porque eso es lo que hacen los demonios, eso es lo que hacen las adicciones. Las adicciones, hermanos, son puertas abiertas para que Satanás haga lo que quiera con la gente. Y sin vergüenza estos demonios, ¿no? Piden misericordia, pero ¿cómo lo tienen? ¿Cómo lo tienen? Lo tienen destruido al hombre, pero ellos piden misericordia. ¿Y qué hace el Señor? Ellos le piden y le rogaron todos los demonios, los 6,000, a una, ¿no? Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Les concedió el pedido y los demonios entraron a los cerdos, pero como la naturaleza de Satanás y sus demonios es matar, robar y destruir, ¿qué pasó con los cerdos? Jesús les dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato, es decir, los 2,000 se precipitaron en el mar por un despeñadero y en el mar, ¿qué hice? Ay, ¿se ahogaron solitos? No se ahogaron solitos. Los demonios los ahogaron. Pero ¿qué quiero mostrar aquí? Que en esta parte lo que está haciendo el Señor Jesús es mostrándoles. Primero les ha mostrado a los discípulos: yo soy el Señor de la creación. Es decir, yo tengo autoridad sobre el viento, sobre el mar y sobre todo lo que existe. Ahora les está diciendo: yo tengo autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo demonio que se quiera levantar. Cuando la gente está adicta a algo, sean drogas, está endemoniada, no necesariamente, algunos sí están poseídos, otros están oprimidos, pero Satanás tiene dominio ahí. Jesús les está diciendo: yo soy el único que puede traer libertad a todos los que están oprimidos, a todos los que están poseídos, a todos los que están cautivos, a todos los que están presos. Ahora el Señor está en una escuela bíblica con ellos, personal, les está mostrando quién es Dios, quién es Jesús, les está mostrando quién es Él, les está enseñando que Él tiene autoridad sobre los poderes. En todos los casos el Señor muestra su poder venciendo sin ninguna dificultad todas aquellas cosas que para el hombre le resultan imposibles. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a ver el caso de la hija de Jairo y de una mujer que tocó el manto de Jesús. Quiero que me acompañen rápidamente a Marcos capítulo 5, 21 al 43. Marcos capítulo 5, del 21 al 43. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino, dice, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, diga conmigo, 12 años. Ok, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Antes le iba peor, dice. Cuando oyó, ¿cuántos saben que la fe viene por el oír y el oír? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, dice, porque se decía a sí misma ella: si tocare tan solo el manto, su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó
y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote que tenía. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose hacia la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ay, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Cuántos contestan así? No, usted no contesta así, seguro que no. Ay, Señor, ¿no? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La sanó, amén, y la salvó. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Cuántos dicen eso? ¿No? ¿Ya para qué ya no lo moleste, ya no lo moleste, ya se murió? Bueno, perdonen, esto suena feo, como lo he dicho, pero ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Habían planilleras ahí. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Tanto la muerte como la enfermedad, porque normalmente de que uno se muere, de enfermedad, ¿verdad? Tanto la enfermedad como la muerte, hermanos, ambas son consecuencia del pecado. Y no hay absolutamente nada, y quiero que entienda esto, no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para impedir las consecuencias. Usted dirá: sí, la medicina ayuda. Sí, posiblemente ayude a prolongar la vida, pero no puede evitar la tragedia que trae como consecuencia una enfermedad incurable, y mucho menos la muerte. La muerte es un sendero que todos los que estamos aquí, sin excepción, vamos a pasar. Y tanto las enfermedades como la muerte son consecuencia del pecado. ¿No me cree? Veamos qué dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La muerte, hermanos, es consecuencia que ha sido provocada por causa del pecado inicial de Adán. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, dice, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? ¿Qué entró? La muerte. O sea que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. ¿Qué ocurrió? La muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos. ¿Qué significa eso? Usted y yo no pensamos en la muerte, aunque ahorita estamos mencionando la palabra muerte, porque el hombre no fue diseñado para morir. Fue diseñado para vivir por siempre. Pero lamentablemente la muerte es un hecho real, físicamente hablando, hoy, por causa del pecado que cometió Adán. Antes de que Adán y Eva pecaran, no existía la muerte. No existía la muerte, y mucho menos existían las enfermedades. Pero como vemos en la palabra de Dios, estas son consecuencias del pecado. Para que el hombre y las enfermedades incurables, para el hombre las enfermedades incurables y la muerte son algo inevitable. El hombre no puede ir en contra de ellas. Pero en este pasaje
que hemos leído hace un rato, se nos habla de Jairo. Y se nos dice que Jairo era un principal en las sinagogas. Es decir, él era una persona de autoridad. Lugar donde Jesucristo el Señor, poco tiempo antes, en Marcos 3, él había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Jesús había sanado a un hombre. Fue probablemente allí donde Jairo vio directamente a Jesús y vio el obrar de él. Vamos ahí, Marcos 3, versos 5 y 6. Jesús y todos los judíos se reunían en el día de reposo, que era el día de descanso, el sábado para ellos. Y ellos intencionalmente llevaron a un hombre que tenía una mano seca. Los judíos. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Y como Jesús era demasiado bueno con la gente, no podía dejar de pasar, de dejar de hacer el bien. Obviamente para ellos, entre comillas, fue como una trampa que le tendieron. En Marcos 3, 5, 6 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesús los mira con enojo y entristecido, dice, por la dureza de sus corazones. Ve al hombre que está con la mano seca y le dijo: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada en el momento. Y salidos los fariseos, ¿qué dicen? Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, porque querían matarle. Jairo era una autoridad, era probablemente uno de esta comisión que se habían complotado para matar a Jesús. ¿Se entiende esa palabra? Se habían confabulado, pero él presenció la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, cuando alguien presencia la obra de Dios, eso va a marcar su vida de todas maneras. Por eso para Jairo venir a Jesús, cuando él supo que su hija estaba enferma, por la posición que tenía, yo me imagino que no fue fácil, fue difícil para él. Pero ¿sabes? Porque el sistema religioso condenaba a Jesús, pero cuando tú tienes a alguien a quien amas y que está enfermo, ¿eres capaz de hacer cualquier cosa o no? Él tenía una hija enferma y moribunda, estaba desesperado y probablemente, como hemos visto, presenció cuando Jesús sanó a este hombre de la mano seca. Pero Dios conoce la dureza del corazón del hombre y por eso Dios también permite que el hombre sufra aflicción en la vida, para que a través siquiera de ese problema que tiene, el hombre pueda volver su mirada a Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió qué es lo que está ocurriendo aquí en escena? Jairo ve que su hija está enferma y acaba de ver, no sé si, no dice si fue un día antes, no dice si fue una semana antes, no dice si fue un mes antes, pero lo que es cierto es que Jesús estuvo ahí y sanó a la mujer, al hombre que tenía la mano seca, y Jairo tuvo que presenciarlo. ¿Saben lo que él dijo en su corazón? No estoy diciendo que esto dice la Biblia, ojo, estoy parafraseando, pero él vio la única solución y la única respuesta es de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es intencional en todo lo que hace? Él es intencional en todo lo que hace. El hombre, por lo general, hermanos, el ser humano vive su vida distraído. Está envuelto en sus ilusiones, en sus vanidades. Vive entretenido. Y por lo general, el hombre vive sin mirar hacia Dios. A veces Dios, disculpen, tiene que hacer algo para llamar la atención del hombre. Necesita. El hombre... Y a veces los problemas y las dificultades, que nosotros lo vemos como un problema y como una dificultad, son un acto de misericordia que Dios permite en la vida de la gente para que el hombre pueda mirar a Dios. Las enfermedades incurables y la muerte hacen al menos que el hombre deje a un costado su vanidad. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ay, es que no sé, estoy viendo qué comprarme. ¿No? Y estamos pensando, el hombre vive bajo una ilusión. ¿O qué estás haciendo? No, es que estoy viendo y está entretenido en vanidades.
Pero cuando hay algo que distrae su mirada, una enfermedad o alguien que ha muerto, por eso es que la Biblia en Eclesiastés dice que más vale ir a un velorio que en una fiesta. Porque al menos en el velorio el hombre va a reflexionar acerca de su propia vida. En la fiesta el hombre se va a dilapidar, se va a diluir, se va a perder. Entonces, Jairo tuvo que poner su fe en Jesús, puso su mirada en Jesús. Pero ¿saben algo? La fe de Jairo no alcanzaba, solo posiblemente alcanzaba porque hasta ese momento que él había visto que Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? La fe de Jairo solamente podía alcanzar a que su hija sea sanada, pero él no se esperaba lo que iba a ocurrir, porque de acuerdo a la Biblia vemos que su hija murió. La hija de Jairo murió, ¿verdad? Entonces, la fe de Jairo no alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma, pero más allá de ello, todos sabemos que la muerte, usted y yo sabemos que la muerte es irreversible. Usted no sale de acá y se encuentra con que en la noticia, hoy 50 muertos resucitaron de la morgue. ¿Cuántos han visto esas noticias? ¿Hay esas noticias? No hay esas noticias. ¿Por qué no hay esas noticias? Porque eso no ocurre. La muerte es un hecho irreversible. La muerte temporal. Pero vamos a ver cómo Dios ahora va a comenzar a trabajar en Jairo y en la fe de Jairo. Jesús en ese momento, al igual que al centurión romano, él pudo haberle dicho, él pudo haber enviado la palabra, anda, tu hija ha sido sanada. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Jesús no envió la palabra para que la hija de Jairo se sane. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él comenzó a trabajar, no solamente en la fe de Jairo, sino que él tenía que mostrarles a sus discípulos quién es Cristo. Hermanos, el hombre no conoce quién es Cristo. Necesitamos conocerle, amén. Necesitamos conocerle. Pero, ¿qué pasó? En medio, Jairo viene y le dice al Señor, mi hija está enferma. Bueno, vamos, le dice el Señor, ¿no? Vamos. Pero en medio del que vamos, sale una mujer al encuentro. La mujer del flujo de sangre. ¿Verdad? Y el Señor, ¿qué hizo? Se tuvo que detener. Yo me imagino a Jairo desesperado. Apúrate, Señor, apúrate. Pero uno puede pensar en ese momento, ya el Señor la va a sanar de manera inmediata. Así parece porque lo leemos la Escritura y parece que fue rápido. Pero yo estoy seguro que eso por lo menos le ha tomado mínimo 1 hora, 2 horas, no sé. Pero este retraso fue sin duda una prueba para Jairo, porque su fe y su esperanza se comenzaba a agotar. ¿Cuántos han visto que su esperanza se agota, 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 se agota? Pero el hombre tiene que tener en cuenta esto. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Dios. ¿Quién sigue teniendo el control de todas las cosas? ¿Y quién tendrá el control de todas las cosas? ¿Cuántos saben que Dios no está durmiendo? Él está despierto. ¿Cuántos saben que Él está pendiente de cada uno de sus hijos? ¿Acaso Jesús no estaba pendiente de Jairo? Pero yo me imagino a Jairo desesperado. Señor, ay, esta mujer. O sea, yo me imagino, ¿no? Apúrate, ¿no? Y quizás hasta se habrá bloqueado para que no llegue, ¿no? Pero nadie puede evitar lo inevitable. Y Jesús tiene que atender a esta mujer. La Biblia nos enseña que esta mujer padecía de flujo de sangre. También nos enseña de que ella había gastado todos sus esfuerzos económicos, es decir, todos sus ahorros, toda su vida estaba dilapidada en la búsqueda de una cura que no encontró. Y la Biblia nos enseña que su situación era peor cada vez. Pero ella escuchó. ¿Qué escuchó? Lo mismo que Jairo vio. Escuchó de un Cristo, escuchó de ese Señor, que los discípulos caminaban con Él, pero no le conocían todavía. Es interesante. Miles de
personas pasan hoy en el mundo? Angustia en busca de paz en sus corazones, en resolver sus problemas, y no saben cómo resolver sus problemas. Dicen, mañana voy a cambiar, mañana voy a salir de esto, mañana voy a ser diferente, las cosas van a ser otra cosa, y se proponen y dicen, mañana empiezo. Están un día, y ese día, llega ese día, y ya, ay, tuve éxito este día, y mañana será mejor, y ¡pum!, caen. Y nuevamente vuelven al problema que tenían. Otros buscan una iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo, porque las iglesias también se convierten en un refugio emocional cuando Cristo no es conocido en la iglesia, cuando el Señor no es el Señor en la vida de la gente que está en la iglesia. No importa la iglesia que sea, si Jesús no es el Señor, no hay nada ahí, solamente son ritos religiosos. Y mucha gente va a la iglesia, pero no experimentan ni mejoría, no hay cambio, su vida sigue siendo miserable, los problemas siguen siendo los mismos. La Biblia nos enseña que cuando esta mujer oyó de Jesús, vino detrás de Jesús, y ella decía, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto. Y cuando tocó su manto, fue salva. Fue sana primero, pero el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. La pregunta que Jesús hace ahí es, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso Jesús no sabe quién lo ha tocado? Él es Dios, ¿cómo no va a saber quién lo ha tocado? Pero ¿por qué hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque necesitan escuchar todos los manganzones que están al costado. Necesitan escuchar, necesitan saber que Él es el Cristo. ¿Quién me ha tocado? Ay, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si todo el mundo te está apretando y el calor que hace? ¿Cuántos se quejan del calor en estas semanas que está haciendo mucho calor, verdad? Ay, encima allá es peor el calor. Estamos en el Medio Oriente. Sí, casi es como eran ciudades que estaban en desiertos. Y es verdad. Ay, Señor, yo me imagino la molestia de ellos, ¿no? Ay, Señor, te quejas de que todos te tocan. La multitud viene con nosotros. Todo el mundo te está apretando. No, dice. Alguien me ha tocado de manera diferente. ¿Y cómo está Jairo? ¿A qué horas termina? ¿A qué horas termina? Porque Jairo está angustiado. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, que su hija sea sanada. Entonces la mujer, Marcos 5:33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No nos dice acá qué verdad le dijo, pero yo te voy a decir, voy a especular conforme al Evangelio. ¿Saben qué es lo que ella le tuvo que decir? Señor, yo sabía que tú eres el único que puede salvar, que puede sanar. Yo sabía que en ti, solamente en ti estaba mi esperanza. Tengo vergüenza de haberte tocado. ¿Saben por qué? Porque era una mujer que padecía de flujo de sangre y la sangre era considerada inmunda. Una mujer que tenía su periodo tenía que aislarse 7 días, tenía que aislarse de su marido y no podía ser tocada tenía que mantener su espacio reservado. Pero esta mujer expedía sangre continuamente, porque el problema que ella tenía era un problema de sangre. No sabemos qué enfermedad tenía, solo la Biblia nos dice que era un flujo de sangre, pero era incurable, 12 años así. Yo imagino que era anémica y muchas cosas. Los que son médicos acá o que están estudiando medicina saben perfectamente la situación de esta mujer. Y ella tenía vergüenza. Pero ella le dijo, Señor, yo te he tocado, porque yo sabía que tú eres el Señor. Yo sabía que tú eres la respuesta que Dios envió. Y cuando yo supe de ti, lo único que quise fue acercarme y tocarte. Porque yo sabía que si tocaba tan solo tu manto, yo podía tomar de esa salvación, de esa sanidad, de todo ese poder, de toda esa autoridad.
que te ha sido dado en el cielo y en la tierra, y en todo lo que existe, solo tú lo tienes. Por eso es que acá dice, y le dijo toda la verdad. ¿Qué podía responder Jesús? Y él le dijo, hija. No la llamó mujer, porque mujer es como decirle, ya mamita ya, ¿no? Mujer, no, hija, porque la introdujo dentro del reino. Hija, le dijo, tu fe te ha hecho salva. No le dijo, te ha sanado, ya estaba sana. ¿Pero por qué le dijo tu fe? Porque ella pudo ver quién es Cristo. Pero todos los que estaban acostados, no voy a decir otra vez una canción, ya lo dije. Pero todos los que estaban al lado, los discípulos que estaban con él, no entendían. Estaban con él, recibían la instrucción de la palabra directamente de él, pero tenían que verlo. Amén. Y el Señor los estaba llevando a que ellos puedan tener un entendimiento mayor de quién es Cristo. Mientras él aún hablaba, yo me imagino a Jairo, ¿ya terminaste? Ya, Señor, ya despídela, ¿no? ¿Ya terminaste? Pero mientras él aún hablaba, dice, en el verso 35, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Hermanos, cuando ya te hablan de muerte, todos sabemos que la muerte es irreversible. Pero el Señor es el Señor que tiene autoridad sobre la creación, tiene autoridad sobre el viento, tiene autoridad sobre el mar. Lo que Él dice se hace. El Señor es el Señor que tiene autoridad sobre los demonios que tienen atrapada a la gente. Lo que Él dice se hace. Y los demonios se postran a sus pies y se arrodillan porque entienden quién es Cristo. Y los que están al costado están aprendiendo quién es Cristo. Y los que estamos aquí estamos aprendiendo quién es Cristo. Luego viene esta mujer con una enfermedad incurable. Ha gastado todo su dinero y ha logrado tocar el manto del Maestro y ha alcanzado sanidad. Ha declarado su fe en verdad delante de Dios y Dios le ha dicho, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Yo soy el Señor que tiene autoridad sobre toda enfermedad. Para Él no existe enfermedad incurable. Pero ahora Jairo está pendiente de él y le acaban de traer la noticia de que su hija acaba de morir. Y como todos sabemos, la muerte es un hecho irreversible. ¿Qué esperanza podía tener? La fe que tenía Jairo solamente le alcanzaba a ver posiblemente lo que hizo con la mujer del flujo de sangre. La fe de Jairo posiblemente le alcanzaba para ver lo que Jesús hizo con el hombre de la mano seca cuando lo sanó. Pero su fe no alcanzaba para ver que su hija podía vivir a pesar de que ya estaba muerta. Tu hija ha muerto, le dicen. ¿Para qué molestas más al maestro? Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree. No temas, cree solamente. ¿Has visto lo que ha ocurrido con la mujer del flujo de sangre? Cree. ¿Has visto lo que ha ocurrido con el hombre de la mano seca? Cree. Cree. Porque el Señor es el único que tiene el poder y la autoridad sobre todo dominio, sobre todo principado. ¿Puedes poner Colosenses 1:16, por favor? Jesús tiene autoridad, dice, porque en Él, está hablando de Cristo, en Cristo, en Él, el que se hizo hombre, el que estaba con ellos en la barca, el que se durmió, el que echó fuera a la legión que estaba poseyendo a este hombre, que estaba preso, cautivo, como mucha gente hoy día está cautiva y esclava de sus adicciones. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cuando habla de visibles, está hablando de la creación visible, y la invisible está hablando de aquellos demonios
sobre los cuales, y los ángeles de Dios también, y los caídos, sobre los cuales Él también tiene autoridad. Dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? En Él. ¿Por qué en Él subsisten? Porque Él es el creador de todo. Los discípulos no sabían por quién estaba caminando. Él les había enseñado la teoría, pero ahora los estaba llevando a la práctica. Hermanos, Jesucristo es el único que tiene autoridad sobre 4 cosas que hemos visto aquí de una manera panorámica y rápida, y con esto voy terminando. Primero, entender que todas estas cosas el hombre es impotente, el hombre es inútil, el hombre trata pero no puede, el hombre trata de salir de sus problemas, no puede, pero Él les está mostrando a los discípulos que Él tiene el poder sobre la naturaleza, sobre la creación, que Él tiene el poder y la autoridad sobre todas las huestes espirituales que existen en el universo, las celestiales y también las de maldad. Les está mostrando que Él tiene el poder y la autoridad sobre cualquier enfermedad incurable. Y les está mostrando que Él tiene poder sobre la vida y la muerte, sobre la muerte misma. Y nosotros aquí, en este tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que la gente se muere. Y los vamos, y los enterramos, y los ponemos en un nicho. Pero ¿saben cuál es la victoria de nuestro Señor Jesús? Que Él es la resurrección y la vida. Que los muertos en Cristo, aunque estén muertos, ellos vivirán. Y la Biblia dice, y Él lo dijo, que los muertos van a resucitar. Los que murieron en Cristo van a resucitar. Él ha vencido a la muerte. Por lo tanto, la muerte para nosotros, los que estamos en Cristo ahora, es solamente temporal. Es temporal. Porque cuando venga el Maestro, cuando venga el Señor, cuando venga nuestro Dios Todopoderoso, cuando Él venga, Él va a decir, cuando Él dé la gran voz, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a ocurrir. Y acabo con este verso, Juan 11, verso del 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. La muerte es temporal. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Di conmigo, sí, Señor. Sí, Señor. Otra vez, sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. Dilo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a mí.